Bendiga, buenas tardes, si puede ponerse de pie, vamos a empezar, gracias a Dios por este tiempo, amén. En Efesios capítulo 2, vamos a leer unos cuantos versículos. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, y dice en la Reina Valera, Efesios 2, 1 y 4, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero me gusta la palabra cuando dice pero, ¿amén? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. By grace you're saved. And a merit gift, un regalo sin merecer. Esta semana creo que compartí con ustedes, recibimos un regalo de ir a México y estar en un lugar. Y cuando estamos allá no tenemos que pagar nada, hacer nada, ¿no? Y se siente extraño, porque en este mundo todo el mundo da algo, recibirá esperando algo, pero por gracia, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque cada uno de nosotros en esta tarde somos recipientes de tu gracia. We're all recipients of your grace. Gracias por ese regalo tan grande, la salvación, la comunión contigo. Bendice este corto estudio y adoración. Edifica nuestras vidas y te damos gracias por la bendición que tenemos de tener comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén.
agenda el calendario una vigilia este viernes, pero es un error, y disculpas, hasta me informaron que no, la vigilia que normalmente estamos teniendo una vez al mes, va a ser a finales de este mes, no este viernes. Para algunos, no sé si no sabían, teníamos el aniversario para finales de este mes y había puesto la fecha. Mis disculpas, el lugar que teníamos reservado nos cancelaron y ahí buscamos otros lugares y se nos ha hecho imposible, así es que estamos buscando otra área. Esperamos poderla tener ya sea a principios de diciembre o si no, vamos a tener que esperar hasta el otro año, pero estamos investigando, nomás que tengamos una fecha y avisamos también. Y aparte de todos estos anuncios, hoy es el cumpleaños de Sofía, mi hija, que por ahí se escondió. Ella tiene el mismo sentir que su mamá, no gusta que nadie sepa, pero por medio de Facebook le decimos a todo el mundo. Si se la ve por ahí, es el cumpleaños de ella. Happy birthday. Puede estar en su clase, ¿ven? Vamos a pasar. Que Dios los bendiga. Nuestra hermana, aquí para enseñar a los adultos, nuestra hermana Vega, yo nací en Texas. Yo estaba orando. Mañana yo estaba orando que me dijera su vieja en Texas y mi hermana por acá, pero mañana sale. Bueno, Dios le bendiga a mi hermana, damos gracias a Dios por su vida, que ya ha servido al Señor más años que la mayoría de nosotros y la mayor parte de su vida, diría. Y hasta que el Señor venga. Gracias. Aleluya. Es un privilegio, hermanos, compartir la palabra del Señor. Y como digo, seguimos adelante hasta que el Señor nos diga, ya es tiempo. Y vamos a seguir con el estudio de Génesis. El hermano compartió algo el miércoles pasado del capítulo 9, pero vamos a ver un poco más, como dije al principio de comenzar este libro, que es interesante ir a través de todas las dispensaciones que vienen desde el principio de la creación, ¿verdad? Y es interesante cada una de ellas, y es necesario que sepamos en qué tiempos estamos viviendo y cuál es nuestra dispensación en la que estamos viviendo y qué es lo que necesitamos hacer también. Así es que vamos, sin más demora, hermanos, vamos al capítulo 9, donde ahí tenemos un pacto en el primer verso. ¿Okay? Y antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo que Él venga a enseñarnos, que Él venga a instruirnos, a aconsejarnos. ¿Okay? Padre amado, muchas gracias por este privilegio y esta oportunidad de compartir tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, sea el Maestro. Queremos que Él nos aconseje, que Él nos guíe y nos dirija. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguien puede leer el primer verso del capítulo 9, allí está el pacto que Dios hizo con Noé. ¿No lo encontraron? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Amén. Eso es lo que pactó Dios
Dios con Noé de bendecir su familia para que continuara la humanidad adelante. Entonces vemos allí el amor de Dios, la compasión, la misericordia. Pero acuérdese que anteriormente habíamos estudiado que Dios dijo: no contenderé con el hombre para siempre. ¿Y cuántos años llevaremos, hermanos, desde que Dios dijo eso? ¿Cómo? Mucho. Aproximadamente quizás llevamos como unos 5,000 años, hermano. Qué paciencia de Dios, ¿no? ¿No cree que es una grande paciencia? Y la humanidad tan obediente que sigue recordando que Dios no está para contender con nosotros todo el tiempo. Porque Él lo dijo: no contenderé con el hombre para siempre. O sea que va a haber un momento en que Dios diga: hasta aquí llegó mi espera para con ustedes. No obedecen, les pongo misericordia, no la consideran, les hablo, no oyen, les muestro, están ciegos. Entonces, ¿qué queremos, hermanos, que Dios haga con nosotros? ¿Cómo quisiéramos nosotros entender de la manera que Dios nos muestre y que Dios nos hable? ¿Nadie tiene idea? Wow. Pues, hermanos, déjenme decirle que ese momento está cerca. Ese momento está cerca para llegar. ¿Y qué es lo que iremos a hacer? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué es lo que piensa usted que cuando llegue ese momento vamos a hacer? ¿A correr? ¿Hacia dónde? Yo solamente voy a Texas por 4 días y tengo que regresar. Pero no me estoy yendo por ese motivo. Pero imagínense cómo está la condición de esta tierra, hermanos. Miren cómo están las Islas Canarias allá en España, cerca de España. ¿Qué está pasando? Ese volcán está eruptando. La gente se ha quedado ya sin techo. Están sufriendo. ¿Sabe que llegará ese momento? Estábamos estudiando, ¿verdad?, acerca del diluvio, y Dios encontró una persona justa y la usó para comunicarle lo que iba a pasar. Y a pesar de la batalla por 120 años, Noé soportó todo aquello para predicarles a la gente lo que iba a pasar, que la destrucción estaba cerca y que había un lugar donde se podían salvar, pero había una condición: deberían de arrepentirse. Y esa misma condición sigue en vigencia, hermanos, que es hasta hoy que debemos de arrepentirnos
para poder gozar del reino de los cielos. Y no nos podremos esconder de ninguna manera, porque dijo Dios que no iba a destruir la tierra con agua, no más diluvio. Aún sin embargo, dice que con fuego. ¿Qué preferiría, hermano? ¿Morir ahogado o morir achicharrado? ¿Cómo? ¿No quiere morir achicharrado o quemado? ¿No quiere morir ahogado? ¿Tampoco? Entonces, hermano, tiene que escoger. Tiene que escoger. O obedecemos y caminamos como Dios quiere que caminemos. Entonces, vamos a tener que hacer algo. Tenemos que hacer algo, hermano. Pero aquí, Dios tiene misericordia y bendijo a Noé y a sus hijos. Después de que les dio la bendición, vamos a ver lo que pasó. Bueno, esto ya el hermano lo había explicado el miércoles pasado, pero vamos a ver que después que bendijo Dios a la familia de Noé, porque era el pacto que él tenía para esta familia, por obediencia. Pero sin embargo, si vamos al versículo 20 de ahí del capítulo 9, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Pues Noé se puso a labrar la tierra y plantó, y Dios lo bendijo con una buena cosecha. Y de puro gusto, Noé comenzó a celebrar, ¿verdad? Y muchas personas en nuestro tiempo así lo hacen: vamos a celebrar. Y no pueden celebrar solo comiendo, sino bebiendo. Y no pueden beber solamente para pasar la comida. Aún sin embargo, ellos ingieren bebida hasta que ya no pueden levantarse. Entonces, miren lo que trae la embriaguez. La embriaguez trae vergüenza. La embriaguez desnuda no solamente del cuerpo, sino del testimonio, y descubre a las gentes, porque fácilmente manifiesta sus debilidades cuando está embriago. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuando andaba en el mundo y que bebía y que a veces se enojaba con los amigos y lo botaban del bar y volvían otra vez? Eso era lo más como difícil de pensar,
y los volvían a correr otra vez por alguna discusión que tenían con alguno de sus amigos y volvían otra vez, como que los botaban por la puerta y entraban por una ventana o por donde hubiera lugar. Pero cuando estaban ya abriagos, se enojaban por cualquier cosa. Entonces eso es lo que dice, que la embriaguez fácilmente manifiesta las debilidades de la persona. Entonces vemos que uno de sus hijos le causó curiosidad, o le causó gracia más bien, y fue y les dijo a sus otros hermanos: miren lo que está pasando, miren cómo está papá. Y él fue el único que vio la desnudez de su padre, porque cuando les fue a decir a los otros, dice que ellos vinieron, agarraron unas mantas y yendo hacia atrás, sin ver la desnudez de su padre, lo cubrieron. Qué misericordia de esos hijos, ¿verdad? Tuvieron misericordia de su padre y le dieron el respeto que él merecía. Aún sin embargo, ¿verdad?, cuando el padre despierta de su embriaguez, supo lo que había hecho ese hijo. Y por lo tanto, lo maldijo y le dijo que sería siervo de sus hermanos. El versículo 25 lo dice. Y el versículo 26, a los que le respetaron, les dio una bendición. Mire que vale la pena, ¿verdad?, respetar a nuestros padres y darles el honor que ellos merecen, porque allí encontramos bendición. Así es que fueron bendecidos, y de esa generación, ¿verdad?, vemos que de Sem vinieron a multiplicarse y siguió en dirección del oriente, allá por Asia, el continente asiático, y de allí vienen los asiáticos, del hijo de Noé, Sem. Y Jafet, él siguió por la región de Europa, y de ahí vienen todos los anglosajones, todos los güeritos, de ese hijo de Noé. Y se dicen según los comentaristas que Cam, ¿verdad?, por cuanto lo maldijo Noé y le dijo que esclavo sería de sus hermanos, una porción de esclavitud ha salido del África. Y según los comentaristas, dicen que el continente de África vino a salir de Cam. Bueno, ya veremos si podemos luego corroborar todo eso. Que si está escrito en la palabra, llegará el día, hermano, que nosotros lo vamos a encontrar. Así es que vale la pena ver cómo el desarrollo de todo esto ha venido a tomar lugar. Entonces vemos que
En el capítulo 10 vamos a ver cómo se formó esa dispensación de Noé, en que vino a formarse el gobierno humano. ¿Y por qué? Porque vemos que mientras estos se dispersaron, Dios le dio a Noé 7 preceptos. Y entonces, como dije, de allí vamos a ver que vienen las leyes que Dios pone para que obedezca a la humanidad, y por eso allí empieza el gobierno humano. Así es que esa es la dispensación de los moradores o de los que salieron del diluvio, que es la familia de Noé, que se empieza a multiplicar. ¿Y el pacto de Noé cuál era? ¿Cuál dijimos que era? ¿Quién se les olvidó? ¿Cómo? Que se multiplicaran. Sí, la bendición que Dios hizo para la familia, la descendencia de Noé. ¿Por qué? Porque Noé obedeció. Noé fue un hombre justo con el que Dios compartió lo que iba a pasar. Y si nosotros continuamos creyendo y estando firmes y obedeciendo a las cosas de Dios, hermanos, de nosotros también pueden salir muchas cosas buenas y mucha bendición para nosotros y nuestra familia. Así es que, conforme a los preceptos que puso Dios para Noé y sus descendientes, fue la primera y muy importante: no culto a los ídolos. La idolatría queda descartada, hermanos, porque no debemos tener dioses ajenos delante de Dios. Y recordemos que es uno de los mandamientos que Dios puso en la ley a su pueblo. Así es que no culto a los ídolos. Y recuerde que los ídolos no es solamente adorar a una imagen, pero poner a alguien primero ante Dios que otras cosas. Cuando nosotros ponemos algo primero ante la presencia del Señor, estamos idolatrando, hermanos. Somos idólatras. Tengamos cuidado con eso. Así es que no culto a los ídolos. Y hay muchos ídolos que podemos tener. Entonces, también hubo otro de los preceptos, el número 2, fueron 7. Y el 2, estaba Dios en contra de la blasfemia. Nosotros a veces pensamos que hay cosas tan simples, ¿verdad, hermanos? Cuando oirá a muchos que dicen, ¿verdad? Y aunque las expresiones son en inglés, oh God, oh Jesus. Yo una vez estaba oyendo un hombre que para todo decía, oh Jesus, oh Jesus. Y no pude soportar. Y le dije, Señor, usted dice mucho, oh Jesus, ¿usted lo conoce? Y me mira, oh, es un decir. Sí, ¿verdad? Porque estaba tan familiarizado con eso que yo pensé, pues quizá lo conoce. Es muy amigo de él. Pero miren, hermanos,
qué cosas tenemos, ¿verdad? Que a veces decimos palabras necias, de las cuales vamos a tener que dar cuenta de ellos. Así es que tengamos mucho cuidado, hermanos, porque esas son blasfemias. Aparte las más terribles, ¿verdad? Como decir malas palabras. Porque ¿para qué decimos malas palabras? ¿Nomás para llenar huecos? No, de ellas vamos a tener que dar cuenta. Entonces, había también algo en contra del homicidio, o sea, el que mataba a alguien más, porque tenía que pagar con su vida. Había algo también en contra del incesto y la impureza sexual. Y eso ya es tan popular entre nosotros que creemos que es una cosa normal, pero no es normal, hermano. No es normal. ¿Por qué? Porque hay castigo para eso de parte de Dios. Amén. Y de parte de las autoridades. Por eso es, una vez más, vuelvo a repetir, en esta ocasión, la dispensación es el gobierno humano. ¿Por qué? Porque hay leyes para castigar al que desobedece. El número 5. Algo en contra del robo y la rapiña. Todo aquel que roba, hay castigo. El número 6. Algo para la administración y la justicia. ¿Y no ha oído cuántas cosas corruptas hay? En el gobierno abunda la corrupción de distintas maneras, pero eso es la mala administración y la justicia. Y la última, hermanos, es de comer carne con vida o carne con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre del animal no se debe comer. Así es que tengamos en cuenta todas estas cosas. Y ahora, esas eran las 7, ¿verdad? Para imponerse dentro del gobierno que seguiría en las siguientes dispensaciones. Pero entre otras era no comer cosas que perjudiquen la salud. Hello. Y allí parece que todos estamos, ¿verdad? Todos estamos causando a veces a algo que perjudique nuestra salud, porque nos dice el doctor, mira, debes de parar de comer carne roja. Mira, no debes de comer carne de puerco. Mira, no debes de comer tanta grasa. Ay, pero es tan sabrosa, ¿verdad? Ay, ese bacon, ¿verdad? Que suelta ahí esa grasa y con ese olor tan agradable que nos hace comer más de la cuenta. Bueno, tengamos cuidado, hermano, porque no debemos de comer cosas que perjudiquen la salud. No debemos tener crueldad para las criaturas inferiores. A veces nosotros maltratamos a los animales, ¿verdad? Cuando nos enojamos, y cuántas veces llega alguien enojado a casa y le da un puntapié al pobre perrito o al gato, y échenlo para afuera, ¿verdad? No debemos de ser crueles con los animales. No debemos de usar la sangre de los animales para ser derramada en cualquier lugar.
porque la sangre de los animales se usaba para ofrecer el sacrificio a Dios. Pero muchas veces se botaba en cualquier lugar, en cualquier sitio, y eso no deberían de hacerse según los preceptos que da aquí en esta dispensación. Entonces, esa sangre solo se debía derramar con el sacrificio y ante la presencia del Señor, si es que ya había pasado o habían terminado con ofrecer el sacrificio por la culpa de algo, debía de ser derramado ante la presencia de Dios para hacerlo todo completo. Otra cosa que es, y a veces nos preguntamos muchas veces, yo me ponía a pensar en esta situación, porque dice que no deberá el hombre quitarse la vida, no debe de suicidarse. Y verdad que a veces hemos oído de personas creyentes que lo han hecho. ¿Por qué? Porque Dios demandará de estas personas la vida, porque la vida no es nuestra. ¿Se acuerdan allá cuando estábamos estudiando de Adán y Eva, cuando Dios formó al hombre? ¿Qué fue lo que hizo Dios para que aquel hombre se pudiera levantar y mover? Soplo de vida, correcto. Sí, así es que fue Dios el que dio la vida a Adán, el primer ser viviente en esta tierra. Y luego continuó con nosotros. Entonces, hermanos, no deberá el hombre quitarse la vida, porque Dios demandará de ella en su presencia. Y dice que cuando se constituyó eso, entonces pasó al gobierno humano de que el homicidio deberá ser castigado con muerte, porque Dios castigará al homicida. Entonces, los magistrados del gobierno deberán poner castigo a ellos. Otra cosa, no permitir que los animales dañen la vida del hombre. Todos estos preceptos, hermanos, vinieron a ser parte del gobierno humano. Así es que, ¿qué nos queda a nosotros por hacer? Más que obedecer. Entonces vamos a ver que dice el versículo 28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. ¿Cuántos quieren vivir 350 años? Yo que ya brinqué los 80, ya no sé qué hacer más que seguir adelante hasta que el Señor quiera, ¿verdad? Así es que, no, mire lo que dice el verso 29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Todavía siguió viviendo más. Bueno, gracias a Dios por los años que nos da Sofía. Yo la había visto aquí, pero Sofía cumplió años, como ya nos dijeron. Qué bueno que Dios siga agregando más años para que siga aquí tocando para la gloria del Señor. Y dice el capítulo 10 de las generaciones de los hijos de Noé. Ahí nos da, hermanos, todos los nombres que a veces para nosotros es como aburrido, ¿verdad? Estar leyendo cada uno de los nombres de los hijos de uno de ellos, de Jafet, y los hijos de Sem, y los hijos de Cam, y todos
los nietos de Noé, de los cuales, ¿verdad?, se pobló la tierra, porque acordémonos que la tierra era puro lodazal después del diluvio. Pero cuando ésta se secó, vinieron luego, ¿verdad?, los árboles a nacer en aquella nueva tierra, lavada del pecado, y volvió otra generación a multiplicarse. Entonces dice el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Vino a ser un hombre que vino a desarrollarse, un hombre fuerte, vigoroso, cazador. De este personaje, el cual por su musculatura, ¿verdad?, vino a ser distinguido y se dedicó a la construcción. Y de allí, hermanos, empieza otra generación, y nos dice, ¿verdad?, que este varón vino de los hijos de Cus, en el versículo 7, ¿verdad?, que fue el que engendró a este personaje, y vino a ser más tarde muy famoso, y vino a reinar más bien entre aquella generación. Así es que vemos que cada uno de estos personajes sobresalieron en aquella generación. Y si usted lo quiere leer para no tomar más tiempo, pero vamos a ver que cada uno de los hijos de Noé vinieron a tener familias, y estas familias de los hijos de Noé fueron sus descendencias, dice el versículo 32, en sus naciones, y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y hasta ahí vamos a llegar, hermanos, porque el siguiente capítulo le toca a alguien más. Entonces, si vemos, ¿verdad?, que como dijimos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos? Tenemos que esmerarnos por caminar en obediencia al Señor, porque las cosas se están poniendo graves cada día más y más. Así es que tengamos cuidado, hermanos, porque todo nos está hablando que Dios está obrando y habrá castigo por nuestra obediencia. Aún sin embargo, como leyó el pastor, ¿verdad?, el versículo de Efesios 2, aunque estemos bajo la gracia, tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Dios ha sido misericordioso, y ninguno de nosotros daríamos a uno de nuestros hijos en pago por alguno que ha hecho maldad. ¿Usted lo daría? No, ¿verdad? Entonces, Dios dio a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para morir por nosotros, para morir por nuestro pecado. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a tomar ventaja de ello y vamos a seguir haciendo maldades
porque queremos gozar la vida. Porque el versículo que se leyó al principio nos dice que por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero solamente porque hubo un justo, otra vez, como en el tiempo de Noé. No se hallaba un justo en ese tiempo. Pero vino Dios a tener misericordia. Y no había quien llenara ese propósito más que Jesucristo. No había un justo más que Él. Entonces, por su sacrificio, nosotros somos salvos. No despreciemos, hermanos, no despreciemos el sacrificio de Cristo. Acordamos en los estudios anteriores que si nosotros seguíamos pecando y el Espíritu de Dios nos redarguía y seguíamos haciendo lo malo, ¿qué iba a pasar con nosotros? Estamos burlando, hermanos, estamos burlando al Espíritu Santo que Dios ha dejado en nosotros para que nos aconseje, para que nos guíe. Entonces, ¿cómo si cuando estamos en la prueba, estamos desesperados? Oh Dios, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué has llevado tanto tiempo? Oh Señor, todavía estoy esperando. Oh Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me puedes mostrar tu gracia? Estamos en una oración, en una búsqueda desesperada por nuestra situación de necesidad. Así es que nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué tan costosa se le hace la fe a usted? ¿Cuánto le cuesta la fe para creer y para esperar que Dios es justo y es sabio al tiempo que Él nos va a contestar nuestra necesidad? Somos salvos por la fe, no porque nosotros hayamos hecho obras buenas, sino porque es un regalo de Dios, es un don de Dios, hermanos. Porque somos de Él, somos sus hijos, somos amados. No tomemos ventaja de eso, hermanos, porque si vamos a ser hijos consentidos, vamos a hacer lo que querramos, y entonces, hermanos, en lugar de gracia vamos a recibir castigo. Y no es porque lo que nosotros hagamos por Dios, de la manera que nosotros sirvamos, de la manera que nosotros hagamos un proyecto para la obra del Señor. No, hermanos, esos son tesoros que nosotros hacemos en el cielo. Así es que no por obras para que nadie se gloríe, no por lo que hagamos en la obra del Señor, como dijo el pastor, ¿verdad? Ha servido más tiempo que muchos de los presentes, pero eso no importa, hermano. Acordémonos que los obreros del Señor, Dios nos ha prometido un premio. Dios ha prometido un pago. Y a los que empezaron primero les prometió un pago, ¿verdad? Como dice la parábola de los jornaleros. Prometió un pago al que comenzó en la mañana, prometió el mismo pago a los que vinieron a trabajar a mediodía y prometió el mismo pago a los que vendrían en la tarde. Así es que preparémonos, hermanos. Y nadie vamos a obtener más que otro. Meditemos en eso, hermano. Meditemos en todas estas cosas porque es necesario que nosotros
no solamente refresquemos nuestra mente, sino nuestro corazón. Y vengamos verdaderamente a renovar nuestro encuentro con Jesucristo. Que Él tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Oremos. Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias por la enseñanza de esta parte de tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Ayúdanos a considerarla, Señor. Ayúdanos a hacer, Señor, esa comparación, que lo mismo que hablabas a los diluvianos nos estás hablando a nosotros. Que el mismo pacto que hiciste con Noé, con nosotros has hecho uno mejor. Y es el último pacto, Señor, en el que nosotros estamos. Ayúdanos y ten misericordia. Ayúdanos a serte fieles, Señor, todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Aleluya. Llenemos el trono de Dios con alabanza. Y proclamar
gracias, porque las peticiones que están pendientes, Señor, tú las contestarás conforme a tu santa y divina voluntad, porque tu fidelidad es incomparable, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Ven con nosotros, Señor, a nuestros hogares. Padre amado, que tu bendición vaya con cada uno de nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu ministre en nuestro sueño y nos des descanso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga.